En este punto rojo se encuentra la ciudad más caliente de México y del mundo. Mexicali se ubica en medio de un desierto donde las temperaturas rara vez bajan de los 40 grados. La ciudad, además, está a una altitud por debajo del nivel del mar y recibe más horas de luz solar al año. Estas tres condiciones convierten a Mexicali no solo en la ciudad más calurosa de México, sino en una de las más calurosas del mundo. Desde hace siglos, diferentes grupos humanos se han adaptado a estas duras condiciones ambientales, pero no fue hasta principios del siglo XX cuando comenzó la verdadera colonización del Valle de Mexicali. Este proceso transformó un desierto árido y desolado a un verdadero emporio agrícola, que actualmente es uno de los mayores productores de alimentos en México. Pero el nacimiento de Mexicali, como el de otras ciudades fronterizas, también está asociado a su intensa vida nocturna, donde el alcohol, las apuestas y la vida galante formaban parte de la ciudad, por lo que en sus inicios fue conocida como un centro de vicio y depravación. Si quieres conocer más sobre esta peculiar ciudad del norte de México, te invitamos a que sigas viendo este video. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Mexicali es la capital del estado de Baja California. Tiene una extensión de 13.935 kilómetros cuadrados. Es más grande que países como Bahamas, Montenegro o Qatar. Sin embargo, la ciudad de Mexicali propiamente abarca solo una pequeña porción al norte del territorio total del municipio. El 30% del territorio corresponde a las sierras de Juárez, San Pedro Mártir y Cucapá, mientras que el resto corresponde al delta del río Colorado y al Valle de Mexicali. De tierra inhóspita a oasis, la historia oculta del Valle de Mexicali. A principios del siglo XX, el Valle de Mexicali era un gran desierto árido, habitado por indígenas de la etnia Cucapá, quienes lograron adaptarse a las duras condiciones de esta región, extremadamente calurosa, de lluvias escasas y tierras poco cultivables. En el siglo XVI, los exploradores españoles llegaron al Valle de Mexicali, pero no se quedaron. Siguieron su camino hacia la península de Baja California, donde encontraron una tierra más prometedora, con temperaturas más agradables y valles naturalmente fértiles, donde comenzaron a cultivar sus alimentos. Pero a pesar de sus paisajes áridos y desérticos, el Valle de Mexicali escondía grandes recursos naturales en el subsuelo. Nos referimos principalmente a los grandes depósitos de agua formados a lo largo de millones de años por las filtraciones del río Colorado. El río Colorado es uno de los más importantes de Norteamérica. Nace en las montañas rocosas, serpentea en dirección suroeste por los estados de Colorado, Utah, Arizona, Nevada y California en Estados Unidos, para luego continuar su descenso por los estados mexicanos de Baja California y Sonora, antes de desembocar en el delta del Golfo de California. No es exagerado decir que el nacimiento de Mexicali se debe a la existencia del río Colorado. Sus aguas fueron el principal sustento para la vida de los pueblos indígenas a lo largo de varios milenios. Pero también permitieron desde principios del siglo XX el desarrollo de la industria agrícola y ganadera en el Valle de Mexicali. En consecuencia, también es responsable del crecimiento demográfico, urbano y económico de esta región. El infernal clima de Mexicali. ¿Cómo le hacen los cachanillas para sobrevivir en este clima tan extremo? Mexicali es conocida como la ciudad más calurosa de México. El 7 de julio del año 2024 alcanzó la temperatura de 52 grados Celsius, superando el récord anterior de 52 grados, registrado apenas unos días antes. Junio y julio son los meses más calurosos y secos. En estos meses el termómetro nunca baja de los 40 grados y rara vez se presenta alguna lluvia. El sol, abundante y pesado, es por eso que poca gente está alrededor de sus hermosos parques públicos, sus grandes murales urbanos y sus legendarias construcciones de principios del siglo pasado. El uso del automóvil con aire acondicionado es necesario para transporte. Es por eso que, pese a ser la capital del estado y contar con una población de más de 1 millón de habitantes, Mexicali sigue teniendo la energía de una ciudad tranquila y pequeña. Entre noviembre y abril, en cambio, las temperaturas suelen ser más agradables, con una media de 20 grados en diciembre y 26 grados en marzo,
por lo que sin duda se trata de la mejor época para visitar la ciudad. El día que nevó en Mexicali, el fenómeno natural. La historia de Mexicali se guarda como un capítulo especial, lo ocurrido el 12 de diciembre de 1932, cuando se registró la única nevada que ha caído sobre la ciudad. De este acontecimiento, que nunca se ha vuelto a repetir, se conservan algunas fotos en las que se observa cómo la nieve cubre por completo parques, calles y la sede del antiguo Palacio Municipal. La foto más espectacular de aquella jornada es la del Cerro de El Centinela, un símbolo de la ciudad que forma parte de su escudo de armas, en la que su cumbre y laderas aparecen completamente nevadas. ¿Por qué Mexicali es una ciudad tan calurosa? La respuesta simple es su ubicación geográfica, pero de acuerdo con un estudio publicado por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la revista Science Direct, Mexicali recibe el 90% de las horas de luz solar potenciales cada año. Además, en promedio, solo recibe 75 milímetros de lluvia anualmente. Los investigadores agregan que Mexicali se encuentra prácticamente en un hoyo, a 11 metros por debajo del nivel del mar, por lo que esta condición sumada al cambio climático equiparan a Mexicali con un horno. Por ese motivo, los reportes sobre personas que fallecieron a causa de golpes de calor en la ciudad son comunes. Tan solo en el verano de 2024 se registraron al menos 24 personas fallecidas, tanto de personas jóvenes como de adultos mayores, que sucumbieron a las altas temperaturas, ya que no contaban con equipos de aire acondicionado en sus domicilios o porque se encontraban en condición de indigencia. ¿Cómo las tierras pobres en minerales de Mexicali se convirtieron en un tesoro para Baja California? Los suelos que predominan en la mayor parte del Valle de Mexicali son de tipo yermosoles y xerosoles, es decir, son de color claro, con el subsuelo rico en arcilla, a veces salinos y con aglomeraciones de cal. Sin embargo, aunque estos suelos comunes de las zonas áridas son pobres en materia orgánica, con agua de riego y fertilización adecuada, son ideales para la producción agrícola. En el caso del Valle de Mexicali, como hemos mencionado, la presencia del río Colorado y el descubrimiento de las cuencas subterráneas le dieron una enorme ventaja sobre otras regiones que comparten características geográficas similares. El río y sus riquezas fueron las que atrajeron a los primeros inversionistas extranjeros que iniciaron la colonización del valle a principios del siglo pasado. ¿Cuánta energía produce la planta geotérmica Cerro Prieto en Mexicali? Las cuencas de agua que se formaron desde hace millones de años en el interior de la Tierra son las que ahora permiten la existencia de la planta geotérmica Cerro Prieto, la productora de energía eléctrica geotérmica más importante de México, que abastece de electricidad a más del 70% del estado de Baja California. ¿Cómo es posible que Mexicali suministre agua a las 3.2 millones de personas de Baja California? El río Colorado, además de abastecer de agua a la región agrícola del Valle de Mexicali, también nutre de agua potable a los municipios vecinos de Tecate, Tijuana, playas de Rosarito y Ensenada, todos en la franja norte del estado, donde viven alrededor de 3.2 millones de personas. Para trasladar el agua desde Mexicali hacia los otros municipios se construyó, entre 1975 y 1982, el acueducto Río Colorado-Tijuana. Este acueducto inicia con el canal alimentador que se abastece del distrito de riego número 14 en Mexicali, atraviesa el desierto, cruza las montañas de la Rumorosa y por gravedad entrega el agua en la presa El Carrizo, en el municipio de Tecate, para luego continuar avanzando hacia el oeste, hasta la planta potabilizadora El Florido, desde la cual se alimenta la red de Tijuana por medio de 2 líneas. ¿Qué hace que los migrantes internacionales quieran quedarse a vivir en Mexicali en lugar de cruzar a Estados Unidos? Mexicali es una ciudad joven, no solo porque se fundó apenas en 1903, sino porque su población tiene una media de 27 años en el caso de los hombres y 25 años en el caso de las mujeres. Al ser una ciudad fronteriza, recibe un importante flujo migratorio, no solo de mexicanos, también de centro y sudamericanos, que llegan hasta Mexicali con la intención de cruzar hacia los Estados Unidos. Muchos, sin embargo, han abandonado esa posibilidad y se han establecido en la ciudad trabajando principalmente en los sectores manufacturero y maquilador. Otros, en cambio, han decidido emprender sus propios negocios abriendo, sobre todo, restaurantes donde ofrecen la gastronomía de sus países. Pero desde sus inicios, Mexicali ha sido una ciudad multicultural, donde chinos, japoneses, estadounidenses, nativos y mexicanos de todas partes encontraron un hogar propicio para trabajar y desarrollar sus comunidades y familias. El origen del primer censo de Mexicali.
En 1910, cuando se realizó el primer censo en Mexicali, la ciudad contaba con apenas 462 habitantes. Para mediados del siglo pasado, ya había 174,000 residentes. En el año 2000, el censo registró una población de 765,000 habitantes y 20 años después se alcanzó el 1,000,000 de habitantes, convirtiéndose en la 14ª metrópoli más poblada de México. Como municipio, Mexicali nació el 14 de marzo de 1903. Los historiadores se basan en la fecha en que se estableció en la ciudad la primera autoridad oficial, pero antes de eso, Mexicali ya existía. Sin embargo, se trataba de un pueblo de casas de adobe, madera o cachanilla, dispersas en un valle seco que, paradójicamente, durante las crecientes veraniegas, se inundaba con el desbordamiento del río Colorado, que formaba extensas lagunas. ¿Por qué los españoles huyeron del Valle de Mexicali? El primer europeo que llegó a la región fue el explorador español Francisco de Ulloa, en 1539. Se trató también del primer europeo que exploró los dos litorales del Golfo de California, y el primero que tuvo contacto con los indígenas Cucapá, que vivían en el delta del río Colorado. Pero Ulloa no permaneció mucho tiempo en la región y no fundó ninguna ciudad. Luego vino Melchor Díaz, quien sí cruzó el río Colorado y exploró las tierras más allá del delta hasta llegar al actual Valle Imperial, en California. Pero de nueva cuenta, lo inhóspito de la región, el miedo a los indígenas y la aparente carencia de recursos naturales protegieron a la región de la colonización española. ¿Qué tesoro encontró el padre Quino en Mexicali que nadie esperaba? En 1701, el explorador jesuita Eusebio Francisco Quino, mejor conocido en la historia como Padre Quino, cruzó el río Colorado procedente de Sonora y se relacionó con los indígenas de Mexicali, que le mostraron sus sembradíos de frijol, calabaza y maíz. Así, documentó sus exploraciones por la región, pero tampoco se quedó ni fundó ninguna misión, como las que había fundado en el vecino estado de Sonora. No fue sino hasta el siglo XIX que llegaron al valle mexicanos procedentes de otras regiones del país, quienes se establecieron sobre todo en la zona de los algodones y se dedicaron a la ganadería. El inicio de Colorado River Land Company, la empresa que catapultó a Mexicali. Pero el verdadero despegue de la región no se registraría sino hasta principios del siglo XX, cuando el auge agrícola en el Valle Imperial de California se trasladó al otro lado de la frontera, en el Valle de Mexicali, donde los inversionistas extranjeros encontraron una tierra que prometía abundantes cosechas. La mayor parte de aquellas tierras le pertenecían al cónsul mexicano en Los Ángeles, Guillermo Andrade, quien gracias a sus relaciones con el dictador Porfirio Díaz, había logrado hacerse con más de 300,000 hectáreas en el desierto de Colorado, que conocemos como Valle de Mexicali. Andrade estableció algunas colonias agrícolas en la región, pero no sería sino hasta 1904, cuando vendió las tierras a la estadounidense Colorado River Land Company, que comenzó la verdadera colonización del valle. Previamente se habían establecido algunas empresas dedicadas a la irrigación, que promovieron la construcción de canales para el desarrollo de la agricultura. De igual manera, en 1902, un ciudadano norteamericano de nombre Anthony Heber le compró a la Sociedad de Irrigación y Terrenos de Baja California una superficie de 187 hectáreas al sur de la línea internacional. Pidió al ingeniero Charles Rockwood que dibujara un plano para establecer un poblado en esos terrenos. Con esto se empezaron a trazar las calles de la futura Mexicali, se delimitaron lotes y se pusieron a la venta. El origen del nombre de Mexicali. Pronto llegó a este incipiente poblado el jefe político coronel Agustín Sanginés, al saber que el pueblo al otro lado de la frontera se llamaba Calexico. Por un juego de palabras entre California y México, decidió invertir los vocablos y bautizar al nuevo poblado como Mexicali. Aunque tuvo que llegar el 14 de marzo de 1903 para establecerse la primera autoridad local que vigilara el orden en el pueblo con el cargo de juez auxiliar de paz. Este hecho fue determinante para que los historiadores establecieran la fundación de Mexicali en esa fecha. El inicio del boom demográfico de Mexicali. Cuando la Colorado River Land Company adquirió las 300,000 hectáreas de tierra de Guillermo Andrade, empezaron las obras de infraestructura a gran escala. Pronto corrió la noticia de que en el pueblo fronterizo se necesitaba mano de obra para la construcción de las obras hidráulicas. Comenzaron a llegar trabajadores con sus familias procedentes de otras ciudades de la península de Baja California, como Ensenada, Real de Castillo y Calmayí, estas dos últimas convertidas casi en pueblos fantasmas, tras el final del auge minero. La fiebre blanca de Mexicali, como el algodón, transformó un desierto árido. Se necesitaban brazos para limpiar la tierra, nivelar el terreno, abrir una red de canales de irrigación y compuertas para las presas aprovechando el caudal del río Colorado.
Pronto, a los trabajadores mexicanos se sumaron los migrantes chinos, japoneses e hindúes, que fueron contratados por la compañía estadounidense para levantar el gran proyecto agrícola de la Colorado River Land Company. Durante cerca de 3 décadas, la compañía estadounidense arrendó las tierras a productores agrícolas, principalmente extranjeros, entre ellos a los inmigrantes chinos que de ayudantes y albañiles fueron contratados para cultivar grandes hectáreas de tierra en cooperativas. Los primeros cultivos fueron forrajes para el ganado, pero desde 1912 comenzó la siembra de algodón. Al inicio de la Primera Guerra Mundial, los precios de la fibra se elevaron y eso propició que los productores agrícolas incrementaran el número de hectáreas para la siembra de algodón. El incremento de la demanda de algodón propició el surgimiento de la primera actividad industrial en el Valle de Mexicali. Fue así que se instalaron plantas despepitadoras, compresoras y procesadoras del aceite de la semilla de algodón, el cual era transformado en jabón o en grasa comestible. 1914 también fue el año en que se decretó la Municipalidad de Mexicali y se convocaron elecciones para elegir al primer ayuntamiento, que en realidad se mantuvo como un consejo. Casi 40 años después, Baja California dejó de ser territorio para convertirse en estado libre y soberano, así que Mexicali tuvo su primer ayuntamiento y se convirtió oficialmente en la capital del estado. Como las leyes antichinas de Estados Unidos convirtieron a Mexicali en un emporio asiático. La colonización del Valle de Mexicali generó un intenso flujo migratorio, pero faltaban manos. Los mexicanos que llegaban a la región, por lo regular, lo hacían con la intención de cruzar a los Estados Unidos, donde recibían un mejor salario. Fue entonces que la Colorado River Land Company promovió la migración a gran escala de trabajadores asiáticos. Muchos de ellos habían llegado a finales del siglo XIX a California, donde fueron empleados en la construcción de vías férreas y obras hidráulicas. Pero en 1904 entró en vigor una ley que prohibía el ingreso de trabajadores chinos a Estados Unidos, lo que propició que unos se regresaran a su país, otros se quedaran en Estados Unidos y otros muchos emigraran a México. Fue así que emigraron desde San Francisco o San Diego a los estados de Sinaloa, Sonora o Baja California. En los dos primeros lograron establecerse como propietarios de abarrotes, lavanderías, zapaterías y productores agrícolas. Pero las leyes antichinas en algunos estados de México acabaron por expulsarlos y muchos se desplazaron a Mexicali, donde ya había una poderosa comunidad asiática que contaba incluso con su propio barrio al norte de la ciudad, La Chinesca. Los chinos fueron una parte fundamental del desarrollo económico, tanto del valle como de la ciudad de Mexicali. En el campo tenían ranchos donde vivían y cultivaban toda clase de alimentos. Se estima que entre 1910 y 1920 arrendaron 40,000 hectáreas para la siembra de algodón. Pero luego muchos de ellos se movilizaron a la naciente ciudad de Mexicali, donde entre 1920 y 1980 vivieron y establecieron sus negocios en La Chinesca. Ahí había restaurantes, tiendas de comestibles, barberías, lavanderías y hoteles. Dominaban tanto el comercio al menudeo como al mayoreo, pero también establecieron sus propias organizaciones sociales, escuelas, templos religiosos, etc. En los famosos subterráneos o sótanos de los edificios construidos por los chinos, se establecieron casinos, albergues, bodegas comerciales y fumaderos de opio. El fin de Colorado River Land Company. Pero los días en que esta empresa administraba tierras en suelo mexicano estaban contados. Dos importantes cambios en la legislación mexicana sellaron el destino de esta compañía. Por un lado, en 1934 se impulsó una nueva ley de colonización que buscaba colonizar regiones despobladas del norte de México, con mexicanos de los estados del sur y con aquellos que regresaban de Estados Unidos a causa del desempleo generado por la Gran Depresión económica. Por otro lado, en 1937, el presidente Lázaro Cárdenas impulsó la famosa reforma agraria, mediante la cual se repartieron 18 millones de hectáreas a las comunidades y ejidos. En el entonces territorio norte de Baja California, el reparto de las tierras a los campesinos mexicanos coincidió con el movimiento agrarista llamado el Asalto a las Tierras. El 27 de enero de 1937, las comunidades campesinas llevaron a cabo la toma y reparto de las tierras del Valle de Mexicali, que hasta entonces estaban en latifundios propiedad de manos extranjeras. 44 años después de haber sido fundada para el arrendamiento de las tierras en Mexicali, la Colorado River Land Company fue liquidada. Las antiguas oficinas de esta empresa, ubicadas en Avenida Reforma, son actualmente uno de los edificios antiguos que más llaman la atención en Mexicali, no solo por su valor histórico, sino por su hermosa arquitectura en estilo colonial californiano. La nacionalización de las tierras también provocó la salida de chinos y japoneses que arrendaban terrenos,
pero un porcentaje importante de esta comunidad ya se había integrado a la actividad comercial en la ciudad, por lo que muchos siguieron viviendo en Mexicali. La Chinesca, la tierra asiática del norte de México, que cambió la comida china para siempre. En la actualidad, la cultura china es parte de la gastronomía de Mexicali, ya que existen más de 200 restaurantes de comida china. Se dice también que la comida china de Mexicali es muy diferente, ya que tiene un toque de gastronomía norteña, que incluye buenos mariscos, carne de primera calidad y verduras frescas. Hay quienes equiparan la comida china de Mexicali con la comida china peruana conocida como chifa. Los ingredientes, los condimentos, la manera de preparar los platillos y la presentación ciertamente son muy parecidos. Recientemente, debido a su importancia histórica y cultural, la Chinesca fue reconocida como un barrio mágico. Uno de sus principales atractivos es el recorrido guiado por los túneles o subterráneos que los inmigrantes chinos construyeron para esconderse de la mirada de los demás, lo que en buena medida contribuyó a mantener esa aura de hermetismo que giraba en torno a la comunidad china. ¿Cuáles son los principales productos agrícolas del Valle de Mexicali? 3 cultivos predominan en el Valle de Mexicali: el algodón, el trigo y la alfalfa, pero en realidad se cultivan muchos otros alimentos: maíz, dátil, cebolla, espárragos, lechugas, melón, sandía, apio, ajo, rábano, brócoli, entre otros. Por sus dimensiones y niveles de producción, el Valle de Mexicali es hoy uno de los principales polos agrícolas de México, junto con los de Sinaloa, Jalisco y Sonora. Actualmente cuenta con 250,000 hectáreas que se usan para la agricultura y recibe 1.850.000 metros cúbicos de agua del río Colorado. Dispersos en el valle se encuentran cientos de colonias agrícolas, ejidos y ranchos de distintos tamaños, donde viven más de 177,000 personas, dedicadas principalmente a la agricultura y el comercio. ¿Cómo el Tratado de Libre Comercio transformó el Valle de Mexicali? Desde 1994, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, se eliminaron la mayoría de las restricciones al comercio entre los países de Norteamérica. Esto colocó a Mexicali como una economía ligada a Estados Unidos, lo que provocó un boom en la industria maquiladora. Se estima que en la actualidad operan en la ciudad 190 plantas maquiladoras que emplean alrededor de 56,000 personas, principalmente en el ramo de alimentos, automóviles, electrónica, plásticos, textiles y de elaboración de productos médicos. Una de las peculiaridades de Mexicali es su abundancia de clínicas médicas privadas. Junto con Tijuana, Puerto Vallarta y Ciudad de México, Mexicali se ha convertido en un importante destino del turismo médico. ¿Por qué este pueblo de Mexicali se convirtió en la capital mundial de los dentistas? A 1 hora de camino al noreste de Mexicali se encuentra el poblado fronterizo de Los Algodones, un lugar de escasos 6,700 habitantes, que tiene 2 distinciones. La primera es que se trata del poblado más septentrional de América Latina. La segunda es que es conocido como la capital dental del mundo, debido a que cuenta con más de 300 clínicas dentales. En ella se atiende principalmente a pacientes estadounidenses, que todos los días cruzan la frontera con México para ser atendidos por alguno de los más de 700 dentistas que trabajan en Los Algodones. La razón es obvia. No solo encuentran dentistas profesionales de primer nivel, muchos de los cuales han trabajado en Estados Unidos y hablan inglés, sino el dinero que se ahorran por un tratamiento dental que puede ser hasta 70% más barato. Mexicali es un ejemplo de cómo la voluntad humana puede sobreponerse y construir un valle próspero. Su crecimiento industrial, agrícola y cultural continúa creciendo año con año. Con visión estratégica, Mexicali tiene el potencial de seguir consolidándose como un motor económico del país y socio estratégico del vecino del norte. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoIsis.